Hola amigos de YouTube, les habla Wilmer Useche, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad, en la asignatura de Legislación Fiscal Venezolana, se nos ha encomendado un breve estudio sobre el presupuesto público nacional. Siguiendo las directrices fijadas para desarrollar la presente actividad, su elaboración y presentación se centrará en torno a las 5 premisas básicas señaladas por el profesor. Ellas son, primero, ¿qué es el presupuesto público nacional? Es importante tener una noción preliminar de qué se entiende por presupuesto, cuál es su significado, qué es lo que comúnmente entendemos por presupuesto. En este sentido, el presupuesto no es más que el plan que se traza una persona para prevenir cómo cubrir los gastos que tiene en su vida cotidiana: alimentación, vestido, salud, diversión, etc. Para cubrir esos gastos, las personas deben contar con ingresos, con recursos de carácter patrimonial. Entonces, ese plan debe partir de la estimación de los recursos de las personas: salario, negocio, intereses, ahorro, etc. Luego debe priorizar sus necesidades, cuáles son las más importantes y urgentes. Después debe verificar con qué ingresos cuenta, cuánto puede gastar y cómo debe realizar sus gastos. Una persona común no va a tener un control previo ni posterior de la forma en que recibe sus ingresos y cómo los gasta. El único control sería su propia conciencia, sus valores, sus principios, incluso sus convicciones religiosas. Llevando estas ideas generales al presupuesto nacional, estaría referido al conjunto de ingresos y gastos del Estado previsto para un determinado periodo de tiempo, generalmente anual, expresado en términos financieros rodeados de cierta solemnidad, bajo ciertos principios y comprendido dentro de un marco legal especial. Algunos autores tradicionales consideran el presupuesto nacional como un documento, tal como lo pueden ver lo expuesto por Osorio. Para este autor, el presupuesto es un documento en el que el Estado prevé los recursos que va a obtener y los gastos en los que va a invertir esos recursos, que debe ser elaborado por el Ejecutivo Nacional, cumpliendo ciertos requisitos legales, pero que necesita de la aprobación del Poder Legislativo. Lo que en la práctica se traduce en una ley. Si leemos lo que considera López, podemos decir que no solo debe ser un documento que contenga la previsión de fondos y los gastos, sino que también debe de ser sancionado como ley por el Poder Legislativo. Constitucionalmente, el presupuesto aparece definido de manera referida en el artículo 313 de la Constitución de 1999. De acuerdo a ello, el constituyente definió el presupuesto como una ley y no como un simple documento contable que contenga ingresos y gastos. Adicionalmente, considera dos anexos a este presupuesto, que sería el marco plurianual del presupuesto y la ley especial de endeudamiento. También señala que es obligación del Ejecutivo Nacional explicar a la Asamblea Nacional los objetivos de largo plazo para la política fiscal y cómo piensan lograr esos objetivos, pero pareciera que desde hace tiempo es letra muerta en Venezuela, dado que desde el año 2016 no se presentan los proyectos de ley ante la Asamblea Nacional, ni se le explica cómo piensan cumplir los objetivos a largo plazo. El decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en sus artículos 9 y 11, pueden observar que también definen el presupuesto nacional, y de él podemos concluir que el presupuesto público es una ley y en ella se debe expresar recursos y egresos, pero no cualquiera, como si se tratara de una bodega, sino los que están relacionados con los objetivos, el plan de desarrollo económico social de la nación que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional. Es necesario advertir que si ese plan no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, tampoco el proyecto de ley de presupuesto lo estaría. Por ende, Venezuela ha estado sin presupuesto desde el año 2016. Segundo punto, los principios del presupuesto público nacional. Estos principios están referidos al conjunto de valores o normas que informan y rigen la forma en que se elabora el proyecto de presupuesto.
en que se convierte en ley, en que se cumple ese presupuesto y por último la forma en que se controla el cumplimiento o no del presupuesto. Esos principios los podemos encontrar en primer lugar en el artículo 311 de la Constitución, así como también en su artículo 302, y en segundo lugar en el artículo 2 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 2015. Revisando estos principios y el análisis realizado en el punto anterior, se puede afirmar que los mismos no cumplen su función orientadora del Ejecutivo Nacional al momento de elaborar el presupuesto, de ejecutarlo y de rendir cuenta por los actos realizados. La realidad socioeconómica del país en la actualidad es un fiel reflejo de las políticas erradas y del mal manejo que ha hecho la administración financiera. Tercer punto, la discrecionalidad presidencial sobre el presupuesto y el decreto de emergencia nacional. Revisando qué debe entenderse por discrecionalidad desde el punto de vista administrativo, encontramos lo aquí expuesto por Brewer Carias, que en su resumen quiere decir que el funcionario, en este caso el presidente de la República, tendrá discrecionalidad y podrá actuar respecto a su libre albedrío cuando la ley lo autorice de manera expresa, pero resulta que en materia de presupuesto la Constitución no otorga facultades discrecional al presidente de la República de manera expresa. Sin embargo, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 2015 cada vez se inicia a otorgar esa discrecionalidad, como pueden observar en su artículo 2. Esta facultad concedida al presidente de la República es muy grave porque no prevé un control por parte del Poder Legislativo, que es el poder que representa al pueblo al momento de exigir del Poder Ejecutivo rendición de cuentas. Es decir, el presidente puede manejar parte del Tesoro Nacional como si fuera una bodega de la que saca para una cosa y otra que solo él lo considere importante. Es importante señalar que desde el mes de mayo del 2016 el presidente de la República declaró estado de excepción y de emergencia económica debido a las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectaban la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y los ciudadanos. La finalidad del decreto era que el presidente pudiera dictar medidas oportunas, excepcionales y extraordinarias para asegurar el disfrute pleno de los derechos de la población, preservar el orden interno en acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales y disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y a otros productos esenciales. A partir de ese momento, el presidente asume no solo las funciones del Poder Ejecutivo, sino también la principal función del Poder Legislativo, que es legislar, aumentando su discrecionalidad en materia de presupuesto. El presidente no necesita ajustarse a la ley de presupuesto a pesar de que es él quien la hace y la aprueba, sino que puede buscar los recursos como quiere y gastarlos como quiera, con solo alegar el interés nacional y el bienestar social, económico, político, natural y ecológico. Ese decreto que establece el estado de excepción y de emergencia económico tenía una vigencia original de 70 días y se ha ido prorrogando sucesivamente cada 2 meses sin que las leyes y medidas dictadas bajo el imperio de ese decreto haya significado una mejoría en el orden social, económico y político del país. Más por el contrario, la situación ha empeorado y el mal manejo del presupuesto nacional ha endeudado al país sin que haya habido avances ni inversión en el aparato productivo del país, ni en la salud, ni en la educación. Cuarto punto, análisis crítico sobre el presupuesto universitario. En los países desarrollados, las universidades son la niña bonita y consentida de su presupuesto, porque en ella está el futuro de sus economías y sus sociedades. Vigilan de manera muy celosa la ejecución de esos presupuestos, pero asignan suficientes recursos para su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, no solo académicos, sino en participación en el desarrollo económico y social de los países. En Venezuela cada vez son mayores los recortes en los presupuestos inflacionarios, con déficits que van desde el 70% hasta el 99%, es decir,
que hay universidades que deben funcionar con el 1% de su presupuesto. Esto es insólito. Eso solo puede significar que la universidad en su proyecto de presupuesto solicitaron cantidades irreales, exorbitantes, o que son irreales y exorbitantes los recortes hechos por el gobierno a los presupuestos universitarios. Ahora surge la figura de protector de la universidad, que debe ser designado para las principales universidades del país sin que tenga un origen legal o constitucional. Cierto, sin una función clara, designando en algunos estados por el gobernador y en otros por el protector de ese estado. Es decir, surgen funcionarios de hecho más no de derecho, con posible intromisión en el manejo presupuestario de las universidades, agravando la situación financiera de nuestra querida alma mater. Y por último tenemos las reflexiones finales. La Constitución, con todos los errores y críticas que tuvo en su momento, marcó un hito histórico del país y en la vida de los venezolanos, y hoy por hoy es la norma fundamental, la ley de leyes, por encima de la cual no puede estar ninguna otra ley. Ella contiene los principales programáticos que rigen los destinos del país de todos los ciudadanos. Pero si bien esto es cierto, no deja de serlo también el hecho de que se ha buscado interpretaciones acomodativas para lograr satisfacer intereses personales en perjuicio de los intereses colectivos de todos los venezolanos. En materia de presupuesto, nuestra Carta Magna establece taxativamente los principales y el procedimiento de cómo ha de aprobarse el presupuesto nacional, pero una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que piensan quienes están llamados a hacerlas cumplir. El Ejecutivo debe explicar a la Asamblea cómo cumplirá los objetivos a largo plazo para la política fiscal, pero el presidente considera que eso no es importante. En conclusión, quien está llamado a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, las interpreta como quiere y él mismo no las respeta. Esto es todo, amigos, espero les sea de utilidad esta información y hasta una próxima oportunidad.